El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en el domingo tercero del tiempo ordinario. El domingo pasado y hoy escuchamos sobre sus primeros días de la vida pastoral. Su identidad y su misión ya habían sido reveladas en el momento del bautismo en el Jordán por Dios Padre, quien lo proclamó y reveló como su Hijo querido, como su Hijo amado. Y por Juan Bautista, quien lo había señalado como el Cordero de Dios. Hoy, en este domingo, también celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, porque la primera lectura y el Evangelio nos dan un mensaje de las enseñanzas de los profetas. Por ejemplo, Jonás predicó la conversión al pueblo de Nínive. Juan Bautista predicaba la misma a los pueblos judíos. Y Jesús hoy continúa la enseñanza o la predicación de Juan Bautista. Vale la pena decir una palabra sobre el lugar donde empieza Jesús su vida pública. Prefiere alejarse de Jerusalén, que era la capital política y religiosa de Israel, donde se encontraba el poder y hervían las intrigas de todo tipo, y se dirige a Galilea, que era tierra de paganos e impuros, de pobres y marginados. La escenografía que busca para su lanzamiento es un claro mensaje sobre su opción preferencial por los excluidos de la sociedad. El Evangelio de hoy nos presenta las dos primeras acciones públicas de Jesús. Primero, el anuncio inicial. Segundo, la escogencia de los colaboradores inmediatos. Vamos a profundizar algo en cada uno de estos puntos. Primero, la predicación inicial de Jesús a esos pocos seguidores es: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Hermanos, Jesús usa exactamente las mismas palabras que usó Juan el Bautista: convertíos y creed en el Evangelio. Por eso usamos estas palabras en el día o en el miércoles de ceniza. Cuando el sacerdote impone la ceniza, dice las mismas palabras: conviértete y cree en el Evangelio. Es primera invitación de la parte de Jesús o de la parte de los profetas, como hizo Jonás al pueblo de Nínive: convertíos y creed en el Evangelio.
La conversión y el arrepentimiento significa cambiar de opinión o dirección. Tomamos un cambio completo de dirección en nuestras vidas. Implica una conversión radical, un cambio de rumbo y prioridades en nuestra vida. Porque hasta ahora tenemos una vida. Y después de tener este encuentro con un profeta o con Jesús o con un mensaje de Dios, hay que cambiar nuestra vida totalmente. Así podemos recibir de verdad la bendición de Dios. Conversiones y arrepentimiento es cambiar totalmente nuestra vida, seguir un camino nuevo donde podemos encontrar el amor, donde podemos encontrar la justicia, donde podemos disfrutar la presencia de Dios. La conversión es un cambio radical en cuanto a la manera de pensar, de juzgar y de actuar. La segunda parte, después de haber presentado esta llamada inicial a la conversión y a la apertura confiada, Jesús empieza a constituir su equipo de trabajo. La llamada de Jesús es categórica. Dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ante estas palabras no hay lugar para las vacilaciones. La invitación de Jesús exige una transformación sustancial en el proyecto de vida de estos hombres sencillos, quienes cambiarán de eje, pues en adelante sus vidas no estarán centradas en la satisfacción de las necesidades personales y familiares, sino en el crecimiento del reino de Dios a través de la evangelización y el testimonio. Muy queridos hermanos, ¿qué podemos aprender de este mensaje? Primero, hay que apreciar nuestra llamada a ser discípulos de Cristo, porque cada uno de nosotros estamos llamados por Dios por el sacramento del bautismo, tanto individual como colectivamente. La misión de predicación, enseñanza y curación que Jesús inició en Galilea es ahora responsabilidad de la Iglesia, es ahora la responsabilidad nuestra. Tenemos que seguir el camino de Jesús, la enseñanza de Jesús. Nuestra vocación única y nuestra relación con el Señor resucitado son las mismas que las de la Iglesia universal. Seamos monjes, sacerdotes, religiosos, casados o laicos, solteros, todos somos llamados y en esta llamada llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Y cuando el Señor nos llame, hay que imitar a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y los demás apóstoles, porque cuando llamaba a Jesús dejaron así sus padres, las redes, sus jornaleros y siguieron los pasos de Jesús. Ellos, sin pensarlo mucho, dijeron sí enseguida y siguieron al Señor. Dios es implacable al llamarnos de regreso a Él, incluso cuando nos alejamos de Él. Seamos luces brillantes en el mundo como lo fue Cristo y hagamos un esfuerzo personal para llevar a otros a la verdad y la luz para que se regocijen con nosotros en el cuerpo místico de Cristo, el reino invisible de Dios. En este domingo de la palabra de Dios tenemos que renovar nuestro interés de leer la Biblia. Que nuestra Santísima Virgen nos acompañe en nuestra vida cristiana, en nuestro itinerario de la conversión. Ave María Purísima, sin pecado concebida.